Hay momentos en la vida que parece que todo se junta. La pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada, una crisis económica que te quita el sueño por las noches. Y en medio de toda esa tormenta es muy natural mirar para el cielo y preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer tanto dolor? Hoy vengo a hablarte desde el consuelo y desde la filosofía espírita, para revelarte para qué sirve ese dolor. Y sobre todo, qué es exactamente lo que Dios espera de ti cuando estás pasando por estas situaciones. Por eso, mi gente linda, hoy en La Nueva Luz vamos a hablar de las pruebas terrenales. Son los seres de mi templo, la nueva luz. Lo primero que debemos saber para comprender las leyes de Dios es que el sufrimiento nunca va a ser un castigo. Dios no es un ser rencoroso que disfruta cuando sufrimos. En el espiritismo aprendemos que las dificultades en la tierra se dividen en dos partes. La primera es que son expiaciones, o sea, consecuencia de errores de nuestras vidas pasadas. Y la segunda son pruebas que nuestra alma eligió antes de reencarnar porque era la necesidad que tenía para su próximo paso en la evolución y en el progreso hacia la luz. Vamos a poner este pequeño ejemplo. Imagina un bloque de mármol bruto. Para convertirse en una hermosa escultura, necesita recibir muchos golpes de cincel. Duele, por supuesto, pero cada golpe quita lo que sobra. Las pruebas terrenales son ese cincel. No vienen a destruirte, vienen a pulir todas tus imperfecciones. El orgullo, la impaciencia, el egoísmo, los malos sentimientos. El sufrimiento en la tierra tiene un propósito, no es un veneno, es una medicina. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿qué espera Dios de nosotros cuando estamos pasando por todas estas pruebas? Cuando estás pasando por una prueba, el Creador no quiere que aparentes que eres un superhéroe que no siente nada, ni mucho menos que reprima tus lágrimas. Llorar es humano y limpia el alma. Lo que Dios espera de ti se resume en tres actitudes fundamentales. Y la número uno es resignación. Resignarse no significa rendirse y decir, bueno, me tocó sufrir, no importa. No es eso. La resignación es aceptar la situación sin rabia y sin rebeldía hacia Dios. Cuando dejas de pelear contra la realidad y te preguntas, ¿qué debo aprender de esto? En lugar de, ¿por qué me pasa esto? La carga se vuelve inmediatamente mucho más ligera, te lo aseguro. Número 2. Confianza absoluta en el mañana. Dios espera que recuerde que esta vida es solo un abrir y un cerrar de ojos. En la eternidad del Espíritu. Ninguna tormenta en la tierra es eterna, por muy difícil que parezca. El dolor que hoy sientes es temporal, pero el progreso espiritual que vas a ganar gracias a él, ese será tuyo para siempre. Y la tercera actitud es acción y caridad. Curiosamente, la mejor forma de aliviar el dolor propio es ayudando a aliviar el de los demás. Dios espera de ti que incluso en la dificultad en la que te encuentras, tiendas la mano. Recuerda que quien consuela será consolado. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de transitar por todas estas pruebas? Allan Kardec nos recuerda en el Evangelio según el Espiritismo que el sufrimiento se multiplica por la forma que lo miramos. Si miras tus problemas con los ojos de la tierra, verás un abismo. Pero si lo mirases con los ojos de un espíritu, verás una oportunidad de liberación. Cuando sientas que ya no puede más, no le pidas a Dios que te quite las pruebas. Pídele que te dé fuerza, resignación y fe para poder salir de ella y llevarte una gran lección. Eso es lo mejor que puedes hacer. Yo te aseguro que nunca, pero absolutamente nunca, estás solo. Tu ángel de la guarda y el ser que te guía siempre está a tu lado. Está a un pensamiento de distancia, simplemente esperando que te calmes para poder susurrarte la respuesta en tu oído. Si hoy estás pasando por un momento donde sientes que todo se derrumba, respira hondo, confía. Estás en la escuela perfecta viviendo la lección exacta que tu espíritu necesita para seguir progresando. No te rindas, porque detrás de esa gran tormenta que estás librando hoy, se está gestando tu mayor victoria espiritual. Eso yo te lo aseguro. Ahora me interesaría saber qué sufrimiento, qué pena, qué prueba ha sido la mayor que has enfrentado en tu vida y qué lección sacaste de ella. Me encantaría saber esto. Hoy quería hacer este pequeño video lo más corto posible porque quería simplemente resumir para que todos pudiésemos entender por qué sufrimos, qué significan las pruebas terrenales y si son útiles o no para nuestro progreso espiritual. Más adelante
vamos a hacer un video un poco más extenso donde vamos a empezar a reunir todos estos conceptos de los videos anteriores y de próximos que vamos a hacer. Por ahora te digo muchas gracias por estar ahí, un abrazo bien grande y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de tu canal La Nueva Luz. Son los seres de mi templo, la nueva luz.